Al nombre santo de nuestro Dios, bendecimos su nombre, porque Él es la roca, Él es nuestro Señor, nuestro Dios todopoderoso. Quiero darle, mi querido hermano, una cordial bienvenida al culto devocional de la Iglesia del Dios Viviente, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en la parte sur del continente americano.
queremos dar una cordial bienvenida también a todos nuestros hermanos y a nuestros amigos que nos están siguiendo en esta red social de Facebook. Que su vida sea bendecida en esta mañana y pueda gozarse alabando al Señor. Pido a la congregación se ponga de pie para cantar el himno número 5. Ven con todo poderoso. Hermanos, abran sus Biblias en el capítulo 1 de la carta a los Efesios. Efesios capítulo 1, y vamos a leer juntos desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Efesios 1, 3 al 14. ¿Estamos listos, hermanos? Leamos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Oremos, hermanos. Señor y buen Padre Celestial, aquí estamos. Este grupo de tus hijos que han sido redimidos con la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Aquí estamos, este grupo de tus hijos que nos hemos arrepentido, hemos creído en Cristo y hemos sido justificados. Todos nuestros pecados han sido perdonados, han sido borrados, y tú nos has declarado libres de toda culpa que pesaba sobre nosotros por los pecados que habíamos cometido a lo largo de nuestra vida en esta tierra. Gracias, porque por haber creído en Cristo, tú nos has adoptado como hijos tuyos, y como tales nos amas con amor eterno. Bendito Padre Celestial, el Señor Jesús nos enseñó que tú eres espíritu y que debemos adorarte espiritualmente con nuestros espíritus, con la sinceridad y verdad de nuestros corazones, asistidos, guiados por el bendito Espíritu Santo del Padre y del Hijo que mora en nosotros. Así que, Padre, te adoramos con nuestros espíritus, con la verdad de nuestro corazón. Te alabamos, reconociendo que tú eres el creador de todo el universo con tu palabra poderosa. Tú eres amor eterno, tú eres misericordia y compasión eternas. Tú eres Padre omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Padre, tú eres luz y no hay ninguna tinieblas o pecado en ti. Porque, Padre, tú eres santo, 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 santísimo por toda la eternidad. Tú eres el único que tiene inmortalidad, que no muere, porque tú eres vida eterna. Padre, tú eres el único bueno que hay, y porque eres bueno, tú nos das siempre solo cosas buenas a tus hijos que te pedimos cosas buenas, es decir, cosas que son conforme a tu voluntad y conforme a tu palabra. En esta mañana, entonces, te adoramos con nuestros espíritus, con la verdad de nuestro corazón, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que hay, y al único que debemos adorar con nuestros espíritus y la verdad de nuestros corazones. Señor y Padre Celestial, oramos por tus hijos enfermos, por tus hijos enfermos que están presentes aquí en la casa del Señor. Padre, oramos porque tú te acerques a ellos y pongas tu mano poderosa en sus cuerpos y los cures y los sanes de la enfermedad que ellos tienen. Y por los hijos tuyos que están siguiendo este culto, Padre, por el Facebook de la iglesia, que están enfermos, míralos, Señor, acércate a ellos, muéstrales tu compasión, tu misericordia, tu cuidado para ellos, obrando la sanidad que ellos necesitan en sus cuerpos, Padre Celestial. Padre Celestial, oramos por nuestras autoridades civiles, oramos a la cabeza de ellas por el presidente de la República, por sus ministros, sus colaboradores,
Oramos por las autoridades militares, por las autoridades civiles, por las autoridades de tránsito, por las autoridades de justicia. Señor, tu palabra dice que tú has puesto a las autoridades en un país para el bien de ese país. Y oramos que a la cabeza del señor presidente y los demás que colaboran en la administración de este país, Señor, los incluyas para que ellos tomen las decisiones para bien de nuestro país y hagan la voluntad tuya, Señor. Oramos por la salvación de nuestras autoridades, que el Espíritu los convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que convencidos que son pecadores se arrepientan, se conviertan a Cristo, reciban a Cristo y sean salvos, no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Bendito Padre Celestial. Padre Celestial, tuya es la gloria, tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la adoración, tuya la alabanza por toda la eternidad. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Y vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a hacerlo con este coro. Con mis labios y mi vida, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida, te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida, te alabo, bendito Señor. Te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, te alabo, te adoro, Señor. Mi vida, te alabo, Señor, te alabo, Señor, con mis labios y mi vida, te alabo, bendito Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, te alabo, te adoro, Señor. Santo Espíritu, llena mi vida. Vamos a cantar también esta alabanza, hermano, con mucho gozo, con mucha convicción también en nuestros corazones, de que sea su Santo Espíritu llenándonos. ¿Amén? Santo Espíritu, llena mi vida, pues contigo yo quiero brillar. Santo Espíritu, llena mi vida, úsame las almas para salvar. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a ti, tú eres rey. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy al rey. Santo Espíritu, llena mi vida, pues con Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu, llena mi vida, úsame las almas a salvar. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a ti, tú eres rey. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a ti. Pronto vendrá el Señor. ¿Cuántos lo creen? Vamos a cantar esta alabanza, hermano, con convicción.
Con gozo, que pronto viene nuestro Rey. Amén. Pronto vendrá el Señor, la iglesia levantar, gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán y se reunirá su pueblo. Ahí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga que buen llegó. Ahí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga que buen llegó. Pronto vendrá el Señor, iglesia levanta, gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán y se reunirá su pueblo. Ay, yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga el buen llegó. Ay, yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga el buen llegó. ¿Cuántos nos están esperando? ¿Cuántos estamos esperando a nuestro Señor Jesús? Vamos a volverlo a cantar, hermano, con más gozo. Quiero escucharlos más fuertes, con convicción de decir: pronto vendrá el Señor. Amén. Pronto vendrá el Señor, su iglesia levanta, gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán, allí se reunirá su pueblo. Ahí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga el buen siervo. Ahí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga el buen siervo. Gloria a Dios. Tome su asiento, querido hermano. Vamos a escuchar el mensaje con el tema Pecados contra el Espíritu Santo, en su tercera parte, con el pastor Isidoro Ceballos. Hermanos en Cristo, en el sermón anterior sobre el tema pecados contra el Espíritu Santo, tratamos los pecados. Recordémoslo. Se peca cuando se peca contra el Espíritu Santo cuando afrentamos al Espíritu Santo. Sí, afrentar al Espíritu Santo es insultar, es ultrajar al Espíritu Santo de Dios. Y se ultraja al Espíritu Santo cuando se renuncia al Evangelio, cuando se deja de creer en el Evangelio de Cristo para ir en pos de la antigua religión que se tuvo o de cualquier otra religión de las muchas que hay en el mundo. También dijimos que hay otro pecado contra el Espíritu Santo: apagar el fuego del Espíritu Santo. Apagamos el fuego del Espíritu Santo, escuchen, cuando todavía seguimos en la carne y no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, y entonces no andamos en comunión con el Espíritu para ser santos en toda nuestra manera de vivir, que es la voluntad de Dios para todos los creyentes en Cristo Jesús y para todos los que son hijos de Dios. Ahora, en el presente sermón voy a
exponer otros pecados contra el Espíritu Santo. Atribuir milagros mentirosos al Espíritu Santo es una forma de pecar contra el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo ha dotado a miembros del cuerpo de Cristo con el don de hacer milagros. Veamos esto en la primera carta a los Corintios. En el capítulo 12 y en el versículo del 7 en adelante al 10, dice, primera carta a los Corintios 12, del 7 al 10, pero a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo les dará la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro, aquí está, el hacer milagros, mis queridos hermanos. Hermanos en Cristo, a los 12 apóstoles que Cristo les dio autoridad y poder para hacer milagros cuando fueran a predicar el Evangelio del Reino. Mateo, el capítulo 10. Sí, Mateo, el capítulo 10, y leemos los versículos, en el capítulo 10, leemos los versículos 17 al 8, dice el Señor a sus apóstoles, y yendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Miren qué autoridad o qué poder les dio a sus 12 apóstoles: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. En otras palabras, hacer milagros, señales, hermanos. También dio esto mismo a los 70 discípulos que envió luego. Lucas 10. Evangelio según Lucas, el capítulo 10. Leemos en primer lugar versículo 1 y luego leemos 17 al 20. Lucas 10. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Versículo 7. Y volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan. Le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Así que a los 12 apóstoles, a los 12 discípulos que el Señor nos mandó a predicar,
les dio un poder, una autoridad que haga milagros en diferentes formas de manifestarse los milagros. Pero hermanos, los falsos cristos, los falsos profetas harán también milagros. ¿Cómo es eso? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Evangelio según Mateo 24. El Evangelio de Mateo 24. Leemos en primer lugar el versículo 1. Dice 24:11. Dice el Señor: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Ya? Luego vamos a los versículos 23 y 24. Entonces algunos dijeron: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y escuchen, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Se dan cuenta? Los falsos profetas, los falsos cristos harán grandes señales y prodigios. Grandes señales y prodigios. Harán grandes milagros, dice el Señor. Vamos a Mateo capítulo 7. Y leemos los versículos 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y escuchen, la voluntad del Padre Celestial está manifestada, está expresada en sus santos mandamientos. Y el que guarda los santos mandamientos del Padre, solo y eternamente hace la voluntad de Dios. Amén. Muchos me dirán, versículo 22, muchos me dirán en aquel día, o sea, en el día del juicio, en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En tu nombre hicimos señales, prodigios, milagros, pero el Señor no calificó como de Él esos milagros que hicieron. Hermanos en Cristo, los milagros hechos por los falsos cristos, por los falsos profetas, no son certificados por el Señor Jesús. Y ya leímos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor le dice: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El Señor, esos milagros que esas personas en el día del juicio van a decirle al Señor, Señor, hicimos muchos milagros. El Señor dice: esos milagros no fueron míos, no fueron hechos por mí. Por eso, apártense de mí, hacedores de maldad. Pero no solamente los falsos cristos,
no solamente los falsos profetas harán señales, prodigios y milagros. Escuchen, el anticristo también hará milagros y prodigios. El anticristo, que según las profecías y las señales de los tiempos, está pronto por aparecer. Vamos a leer esto en primera carta a los tesalonicenses. Perdón, segunda carta a los tesalonicenses. Vamos a leer del versículo, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2. Y leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Segunda a los tesalonicenses 1 al 12. Leemos, hermanos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y vuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Este hombre de pecado es el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decías esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene al anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él sea a su vez quitado de medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, hermanos, ¿no? A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo vendimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, o sea, al Evangelio, ¿no? Sino que se complacieron en la injusticia. ¿Se dan cuenta? El anticristo, este inicuo, a quien el Señor va a destruir en su venida, hará, dice, hará muchos pecados. Miren, hermanos, hará muchos milagros, con gran poder. El versículo 9, inicuo, cuyo vendimiento es por obra de Satanás, con gran poder, noten, y señales y prodigios mentirosos. El anticristo hará señales, prodigios, milagros, pero tienen un calificativo: son mentirosos. Ahora bien, ¿quién está detrás de los falsos profetas y del anticristo? ¿Quién está? Está Satanás, el diablo, mis queridos hermanos. Segunda carta a los tesalonicenses 2, 8 al 9. Sí. Segunda carta a los tesalonicenses 8 al 9. Entonces se manifestará aquel inicuo
a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Escuchen, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? Por obra de Satanás. Y con el poder del diablo, que tiene un gran poder, hará señales y prodigios mentirosos. Detrás de los falsos profetas y sus milagros también está Satanás, también está el diablo, hermanos. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Sí, veamos lo que dice la palabra de Dios. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, segunda carta a los Corintios, leemos en el capítulo 11, sí, segunda carta a los Corintios 11, 13 al 15. ¿Qué dice la palabra del Señor? Segunda carta a los Corintios 11. Versículos 13 al 15. Segunda carta a los Corintios 11, 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extrañéis si también sus ministros, los falsos profetas, sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, hermanos, detrás de los falsos profetas y los milagros está también Satanás, el diablo, como lo estará con el anticristo, hermanos. Concluimos entonces aquí. Puesto que detrás de las señales, prodigios y portentos del anticristo y los falsos profetas está Satanás, está el diablo. ¿Cómo califica Dios a tales milagros? Ahí en la segunda carta a los Tesalonicenses, hermanos, el capítulo 2. Y leemos el versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Noten, con gran poder y señales y prodigios. ¿Qué calificativo le da? Mentirosos. Los milagros hechos por los falsos profetas, por el anticristo, Dios los califica como obras de Satanás, milagros mentirosos, falsos. No son milagros verdaderos, hermanos. Entonces, mis queridos hermanos, atribuir a Dios, al poder del Espíritu Santo, los milagros hechos por los falsos profetas, por el anticristo, que son milagros mentirosos, obra de Satanás, esto es pecar contra el Espíritu Santo, hermanos. Por esto, hermanos, considero que un don del Espíritu muy necesario hoy es el discernimiento de espíritus, hermanos. Mateo
primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, el versículo 10. Dice que el Espíritu a otro le da el hacer milagros, al otro profecía, y aquí está, y a otro discernimiento de espíritus, hermanos. Insisto, pienso que en estos días un don del Espíritu Santo muy necesario con nosotros y entre nosotros es el don de discernimiento de espíritu. Para que con el don de discernimiento de espíritu podamos ver la presencia del diablo, los demonios, en aquellos que son falsos profetas, en aquellos que son falsos apóstoles, en aquellos que son falsos ministros de Cristo y hacen señales y hacen prodigios. El discernimiento de espíritu para saber discernir lo que es del diablo y lo que es de Dios. Lo que es un milagro mentiroso obrado por el diablo y lo que es un milagro verdadero obrado por Dios, y a eso y en eso creer y por ello dar gracias a Dios. Vamos a leer en la primera carta de Juan. Primera carta de Juan 4, 1 al 3. Leemos en Juan 4, del 1 al 3. Primera carta de Juan 1 al 3. ¿Cuál es la exhortación de Juan? Amados, no creáis a todo espíritu. Vamos a decir, no creáis a todo profeta, sino probad los espíritus o probad los profetas o los predicadores si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu o todo profeta o todo predicador que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, mis queridos hermanos. Entonces, hermanos, atribuir milagros mentirosos al poder de Dios, al Espíritu Santo, es pecar contra el Espíritu Santo. Por eso, ore al Señor que le dé discernimiento de espíritu para ver si lo que dice ese predicador, los milagros que hace ese predicador, las sanidades que hace ese predicador, discernimiento de espíritu para discernir o darnos cuenta si eso es de Dios o no es de Dios, y si no es de Dios es del diablo. Amén. Bien. En segundo lugar vamos a ver otro pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cuál piensan ustedes que es? Blasfemar contra el Espíritu Santo. Hermanos, el pecado mayor que se puede cometer contra el Espíritu Santo es blasfemar contra el Espíritu Santo. Ese es el mayor pecado. Y luego veremos por qué. De este pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo nos habla Mateo, Marcos y Lucas. Vamos a leer.
en el Evangelio según Mateo, el capítulo 12. Mateo capítulo 12 y el versículo 10. Dice la palabra de Dios. Mateo, el capítulo 12, el versículo 31, hermanos. 12, 31. Por tanto os digo que todo pecado y blasfemias será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Bien, vamos ahora a Marcos. El Evangelio según Marcos, el capítulo 3. Marcos 3, 28 al 29. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos del hombre, y las blasfemias cualquiera que sea. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que reo de juicio eterno. Lucas, el capítulo 12. Lucas capítulo 12 y el versículo 10. Lucas 12, 10. Todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Mateo 12, 31, Marcos 3, 28 al 29 y Lucas 12 al 10, hablan de que se puede blasfemar contra el Espíritu Santo, hermanos. Y la pregunta que tal vez usted se está haciendo: ¿y qué es en sí la blasfemia contra el Espíritu Santo? La palabra blasfemia tiene este sentido: es usar expresiones irreverentes, insultantes o difamatorias. Cuando se emite blasfemia contra alguien, se está diciendo algo irreverente, insultante y difamatorio contra esa persona. Entonces, el que blasfema contra el Espíritu Santo es irreverente, insulta y difama al Espíritu Santo, hermanos. Repito, cuando una persona habla contra el Espíritu Santo, hermanos, lo trata irreverentemente, lo insulta y lo difama. Los fariseos y escribas y la gente en el tiempo de Jesús blasfemaron contra el Espíritu Santo. Mateo capítulo 9. Mateo, el capítulo 9, versículo 34.
Mateo capítulo 9, 34. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Miren, los escribas y fariseos, al ver que el Señor Jesús echaba fuera los demonios, decían: por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lo están ultrajando, ofendiendo y le están dando mala fama. Miren, los fariseos dijeron: por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Leamos en Mateo 12, 22 al 24. Mateo 12, 22 al 24. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veían y hablaban. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Y miren el versículo 24. Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Los fariseos decían: Cristo echa fuera los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios. En otras palabras, Cristo echaba para los fariseos fuera los demonios por el poder del diablo, que es el príncipe de los demonios. Volvamos a Marcos 3. Marcos 3, versículos, Evangelio según Marcos, capítulo 3, Marcos capítulo 3, versículos 29 al 30. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Por qué? Versículo 30. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo, hermanos. Miren, los fariseos y escribas decían: tiene espíritu inmundo. Terrible, ¿no? Vamos al Evangelio según Juan, capítulo 7. Juan capítulo 7, versículos 19 al 20. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud. Ahora no los escribas y fariseos solo, es la multitud. Respondió la multitud y dijo: demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Miren, la multitud también le dijo a Jesús: demonio tienes. Entonces, hermanos, cuando los escribas y fariseos y la gente decían que Cristo tenía espíritu inmundo o tenía demonio, y que por Beelzebú o el diablo echaba fuera los demonios, así blasfemaron contra el Espíritu Santo. Fueron irreverentes al Espíritu Santo. Lo insultaron
lo difamaron, lo menospreciaron. ¿Y cuál es la sentencia para los que blasfeman contra el Espíritu Santo? ¿Cuál es la sentencia? Vamos a leer Mateo 12, 31 al 32. 12, 31 al 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, más la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, miren, ni en este siglo ni en el venidero, ni en este mundo ni en el mundo venidero. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Leemos versículos 28 al 30. Marcos 3, 28 al 30. De cierto digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y la blasfemia, cualquiera que sea, pero escuchen, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, escuchen, no tienen jamás perdón, sino que son reos de juicio o de condenación eterna. Porque habían dicho, tiene espíritu inmundo, Jesús está endemoniado. Primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 5, el versículo 16. Primera carta de Juan 5, 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. Y el pecado de muerte que habla aquí es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero hermanos, todavía hay otras formas de blasfemar contra el Espíritu Santo. Escuchen, negar que el Espíritu Santo es una persona es blasfemar contra el Espíritu Santo. Hermanos, y ustedes saben de esto, hay un grupo religioso que niega que el Espíritu Santo es una persona. Ese grupo religioso dice que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, como la energía eléctrica, como la fuerza del viento, como la fuerza atómica. Pero no es una persona. Enseñar esto sobre el Espíritu Santo es tratarlo irreverentemente, es ofenderlo, es injuriarlo, hermanos. La Escritura enseña que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo hace recordar Juan 14, 26.
Juan 14:26. Dice la palabra de Dios, más el Consolador, Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué va a hacer Él? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y por qué Él enseña y nos recuerda todo? Porque Él es una persona, pues, hermano. La palabra de Dios en el Espíritu habla. Hechos 8:29. Sí, Hechos 8:29. Dice así la palabra. Hechos 8, 29, ¿verdad? 8:29. Dice la palabra de Dios. Y el Espíritu dijo a Felipe, ¿qué le dijo? Acércate y júntate a secarlo. ¿Le habló? Y le dio un mensaje de parte de Dios al evangelista Felipe. Acércate y júntate. Eso indica que el Espíritu Santo es una persona. ¿Verdad, hermanos? Amén. Amén. El Espíritu Santo enseña, es maestro también. Lucas 12:12. Lucas 12:12. Leemos. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Y si Él enseña, es porque Él es una persona, pues, hermano. La energía eléctrica, la energía atómica, la fuerza del viento, como dice ese grupo religioso, ellos le enseñan. También dice la Biblia que al Espíritu Santo, que es persona, se le puede mentir. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, 1-3. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Cuarto también, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Bien, no has mentido a los hombres sino a Dios. En el versículo 3 dice, mintieses al Espíritu Santo, luego has mentido a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios también, hermano. Porque el Espíritu Santo es persona, lo podemos afligir, lo podemos entristecer, hermano. Efesios capítulo 4, el versículo 30. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, si se puede entristecer, contristar, afligir al Espíritu Santo, eso es porque Él es una persona. A la energía eléctrica usted no lo puede entristecer. A la fuerza, al viento, con todo su poder, usted no lo puede entristecer.
a la energía atómica, usted no lo puede entender, porque no son personas, por hermano. Pero el Espíritu Santo es una persona y por eso es factible de que nosotros lo entristezcamos. Sí, hay quienes niegan que el Espíritu Santo es una persona, pero decimos, no, es una persona, hace recordar, habla, enseña, se le puede mentir, se lo entristece. Pero también, hermano, hay quienes niegan la divinidad del Espíritu Santo, hermanos. Hermanos, enseña la Biblia que el Espíritu Santo es Dios, amén, como el Padre y como el Hijo Jesucristo. Amén. Hechos 5:3. Hechos 5:3. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu, sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El apóstol Pedro dice que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es eterno como Dios el Padre. Hebreos 9, carta a los Hebreos, el capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9, 14. Dice el autor sagrado: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Solo Dios es eterno. Y aquí dice que el Espíritu Santo es eterno. Por lo tanto, Él es Dios. El Espíritu Santo es todopoderoso, como Dios. Romanos. Romanos capítulo 15, 13 y 19. Romanos 15, 13. Y el Dios de paz os llene de todo gozo y paz. Romanos 15, 13. Y paz en el querer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es Dios, entonces el poder de Él es como el de Dios, todo poder, todopoderoso. Versículo 19 de Romanos 15. Veamos el 18 también. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para obediencia de los gentiles, con palabra y con obras. Y noten, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Pablo, por el poder del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo ha hecho señales, prodigios portentos entre los gentiles. Escuchen, hermanos. Quienes niegan que el Espíritu Santo es una persona divina, como el Padre y como el Hijo Jesucristo,
hablan contra el Espíritu Santo, ofenden al Espíritu Santo, tratan irreverentemente al Espíritu Santo, en otras palabras, blasfeman contra el Espíritu Santo. Y ustedes saben a qué movimiento religioso me refiero, y por ética creo no mencionarlos. Y si usted no sabe, luego pregunten quiénes son. Hermanos en Cristo, hemos considerado dos pecados más contra el Espíritu Santo. Escuchen, recordemos. Pecan contra el Espíritu Santo, se peca contra el Espíritu Santo atribuyendo al Espíritu Santo milagros, prodigios, señales y portentos mentirosos, falsos. Porque los que hacen prodigios, milagros, portentos mentirosos, lo hacen por el poder del diablo, pues estos son siervos del diablo. Y escuchen, solo Dios vivo y verdadero hace con su todo poder milagros, señales, prodigios verdaderos, auténticos, hermanos. Hemos visto que se peca contra el Espíritu Santo blasfemando contra Él, hablando mal contra el Espíritu Santo. Los escribas y fariseos blasfemaron contra el Señor Jesús diciendo que Él echaba fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios, es decir, echaba fuera a los demonios por el poder del diablo. A veces dijeron que el Señor Jesús, su Señor, mi Señor amado, tenía demonios, estaba endemoniado. Y al hablar de esta manera contra el Señor Jesús, que el que tenía era el Espíritu Santo de Dios el Padre, blasfemaron contra el Espíritu Santo y cometieron así el pecado que jamás tiene perdón en este mundo ni en el venidero. Hermanos en Cristo, oro a mi Dios y su Dios, que Dios nos guarde de pecar contra el Espíritu Santo. Dice la Sagrada Escritura que el Espíritu Santo, que es Dios, Dios lo ha hecho morar en nosotros. Y dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. En otras palabras, nos ama con exclusividad del Padre. Aparte de usted y de yo y de mi persona, hermanos, no hay otros seres que Dios, que el Espíritu Santo con exclusividad. A usted y a mí, como creyentes en Cristo Jesús, Dios nos ha dado el Espíritu Santo y Él mora en nosotros y nos anhela con mucho celo, nos ama con exclusividad, decimos. Por tanto, hermanos en Cristo, no pequemos contra el Espíritu Santo, que nos anhela, que nos ama con celo santo. Que el Señor nos guarde de pecar contra el Espíritu Santo. Y hemos visto 3 sermones en cuanto a este asunto. Vuélvanlo a escuchar para que lo recuerden. Así que insisto, hermanos, no pequemos contra ese ser, esa persona divina, bendita, misericordiosa,
el Espíritu Santo que nos ama, que nos anhela para Dios y para Él mismo, con celo santo. Nos ama con amor santísimo. Digo con todo mi corazón, amén. ¿Y usted qué dice? Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Damos gracias al Señor por esta enseñanza, muy importante, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a cantar el himno número 91, mis queridos hermanos, les pido se pongan de pie, por favor. Tu Santo Espíritu, Señor. Santo Espíritu, Señor, del mal me guardará, Él solo con su gran poder me purificará. Oh Espíritu del Señor, ven aguardando estoy y purifica el corazón. Tu Santo Espíritu, Señor, tu amor me impartirá, que solo el fuego de tu amor en mí prender podrá. Oh Espíritu del Señor, ven aguardando estoy y purifica el corazón. Oh ven y bautízame hoy, tu Santo Espíritu me da los dones que pedí. Consuélame su dulce voz, trae vida en mí. Oh Espíritu del Señor, ven aguardando el sol y purifica el corazón. Oh ven y bautízame hoy, tu Santo Espíritu, Señor, imparte al corazón auxilio y gracia celestial y purificación. Oh Espíritu del Señor, ven aguardando estoy y purifica el corazón. Oh ven y bautízame hoy. Dios y buen Padre Celestial, de veras te damos gracias por el Espíritu Santo del Padre y del Hijo Jesucristo que tú has dado a nosotros y que Él mora en nosotros. Creemos que el Espíritu Santo es una persona divina, es Dios, como el Padre y como el Hijo Jesucristo. Y a Él también lo alabamos, lo adoramos, a Él también le hacemos peticiones como las hacemos al Padre y al Hijo Jesucristo. Gracias, porque el Espíritu Santo mora en nosotros porque hemos recibido a Cristo. Y el que tiene a Cristo tiene al Espíritu Santo. Y el que tiene al Espíritu Santo tiene al Hijo Jesucristo y tiene al Padre Celestial.
Así que en esta mañana adoramos, alabamos, bendecimos también como al Padre y al Hijo, al bendito Espíritu Santo que mora en nosotros. Bendito Padre Celestial, que estos sermones que hemos predicado contra pecados contra el Espíritu Santo, Señor, los mantengamos presentes para no pecar cometiendo ninguno de esos pecados contra el bendito Espíritu Santo. Oh Padre bendito, que podamos llenar de gozo y alegría al Espíritu Santo, como lo hacemos a ti, Padre, y lo hacemos al Hijo Jesucristo. Bendito Espíritu Santo, del Padre y del Hijo Jesucristo, muchas gracias por morar en nosotros, por habernos regenerado, por habernos cambiado el corazón malo y dar un corazón bueno. Oramos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro poderoso Salvador, nuestro hermano mayor, que murió por amor a nosotros en la cruz para salvarnos. En ese nombre oramos. Amén. Amén. Vamos a cantar nuestro coro lema. Te amo, Jehová, fortalézame. Mucho gozo. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador, mi Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador, mi Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno, de ser alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno, de ser alabado por la eternidad. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno, de ser alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno, de ser alabado por la eternidad. Y la iglesia del Dios viviente dice: amén. ¿Qué más? Gloria a quién, a Dios. ¿Por qué tiempo? Por toda la eternidad. Amén. Amén. Queremos agradecer a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que han estado con nosotros en este culto. Queremos invitarle para el día miércoles a las 7 de la noche el culto de estudio bíblico por la misma red social de Facebook, y el día domingo 10:50 de la mañana el culto devocional. Dios le bendiga.